Bueno, había puesto, un segundito, elaborando mi plan de contingencia, emplazamiento, evento. Bueno, al final va a ser esa instalación. Voy a cerrar un segundo y lo vuelvo a poner. Un segundín. Vale, esto es algo que vamos a ver después. Bueno, como veréis por ahí en la documentación, que aparece con respecto al tema COVID, mientras voy abriendo el archivo, pues todo el mundo o en muchos documentos aparece ese plan de contingencia. ¿Qué es ese plan de contingencia? ¿Para qué existe ese plan de contingencia? Seguramente si habéis buscado, bicheado, como digo yo, por internet, os indican cómo hacerlo, guía para realizar el plan de contingencia. Bueno, había puesto esto. Vale, ¿qué es ese plan de contingencia? El plan de contingencia está pensado, sobre todo el plan de contingencia, para el COVID, ¿vale? Para el riesgo COVID. Este plan de contingencia está pensado para que lo pueda desarrollar cualquier persona, me refiero que no tenga que ser un técnico de prevención, técnico superior de prevención. No sé si sabéis que en prevención de riesgos laborales, el técnico de prevención es ese titulado técnico superior de prevención de riesgos laborales, tres especialidades, el cual va a analizar esa empresa, va a evaluarla según los riesgos que haya. Ahora bien, tras esta pandemia, pues se ha establecido que hay un plan de contingencia, o debería haber en las empresas un plan de contingencia, ¿vale? Un documento elaborado, un documento físico, por cierto, que aunque lo generemos en un ordenador, tiene que estar físicamente en la empresa, ¿vale? Y en este nos pone ahí, es un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativos a esas condiciones operativas normales de la empresa, de forma que se permita el funcionamiento de esta, a pesar de que algunas de sus funciones dejen de hacerlo por culpa de algún incidente o ciertas condiciones externas ajenas a la organización. Esta situación, este incidente, estas ciertas condiciones externas, es en este caso el COVID, ¿vale? Entonces, ese conjunto de procedimientos, ese conjunto de instrucciones, por supuesto, tiene que ser con respeto al COVID, a ese riesgo, pero ¿qué tiene que haber? Que se permita ese trabajo en la empresa, que se permita ese funcionamiento. Vale, entonces es importante identificar para qué queremos ese plan de contingencia. El plan de contingencia decía que el plan de prevención, que lo hace un técnico superior en prevención de riesgos laborales, como pues, genero yo día a día, pero este plan de contingencia lo puede elaborar cualquiera. A lo mejor, pues una persona designada en la empresa o pues el propio empresario. Cuando la actividad no es de riesgo, por así decirlo, de riesgo alto, el empresario puede ser el que disponga todo lo relativo a prevención de riesgos laborales. Y es en vuestro caso, en vuestra actividad, ¿vale? ¿En qué casos no lo puede hacer un empresario? Pues en la construcción, en el metal, bueno, en actividades con riesgo. En caso vuestra, vosotros podéis asumir esa prevención, con lo cual también podéis asumir ese plan de contingencia perfectamente. Vale, ¿qué ocurre? Que si no estáis acostumbrados a manejar ciertos documentos legales, a identificar cierta nomenclatura en prevención de riesgos laborales, pues os puede costar algo más. Os voy a dejar igualmente también los documentos que yo he empleado como base, ¿no? Para elaborar esta guía, elaborando mi plan de contingencia. La cuestión es la siguiente. Os dejo indicados ciertas cosas, lo que decía,
que yo como técnico en prevención lo uso a diario y me es fácil verlo y hacerlo, y a lo mejor a vosotros pues os cuesta más o algo no entendéis. Entonces pues he dejado todo el registro. Y decía que os voy a dejar ciertos documentos, más que nada porque a mí en este tipo de cursos, ya lo hice en el anterior, en el módulo 2, me gusta dejar tal cual pone las recomendaciones oficiales, tal cual pone los documentos oficiales, para que se interprete tal y como indica legalmente, ¿vale? Entonces, por eso, pues, entre comillas, pues es muy copiar y pegar. Y luego, pues, es valorar ciertos aspectos que los veré con vosotros para que lo tengáis más fácil. Bueno, pues entonces, ese plan de contingencia dice, debe estar basado en una evaluación de riesgos que permita identificar un conjunto de medidas y acciones básicas concretas de respuesta. Pero antes de evaluar ciertos riesgos, tenemos que ver con qué contamos. Entonces, la primera parte del plan de contingencia, esto sería un índice, según mi experiencia, tenemos un índice así para un plan de contingencia. Vale, entonces, antes de planificar, antes de tomar esas medidas, debemos de saber cómo es nuestra empresa, qué personas tengo en nuestra empresa, todo lo relativo a nuestra empresa o a empresas allegadas, con el tema de la coordinación de empresas. Vale, nosotros, o bueno, en vuestro caso, vosotros como establecimiento, podéis tener todos los servicios, ¿no? Vuestros propios, o podéis subcontratar, podéis contratar ciertos aspectos, ciertas partes de la actividad que al final se va a elaborar. También tenéis suministradores, ¿vale? Y luego tenéis usuarios, clientes, bueno. Entonces, todo eso tiene que venir registrado en el plan de contingencia. Os lo he dejado todo indicado para ir pasito a pasito, ¿vale? Y para que simplemente vosotros cojáis y digáis, bueno, pues yo tengo mi empresa y tengo este manual y voy guiándome por él, ¿vale? Entonces, hay cosas que son bastante obvias, pero hay otras que tendréis que darle vueltas aún con las explicaciones o los registros que yo os deje. Bueno, dice, el objeto del presente documento es prever y describir las medidas que deben ser adoptadas por parte de la empresa. Ahí yo pondría el nombre para garantizar un escenario seguro de reincorporación presencial al trabajo por parte de su personal. Pues en este contexto, ¿no? del COVID. Dice, así pues, las medidas descritas a continuación se orientan fundamentalmente hacia la prevención de posibles contagios que pudiera sufrir el personal de la empresa como consecuencia de la actividad laboral. Hay que tener presente que este plan de contingencia no es el mero documento que viene la inspección, ahí se lo entregamos, ¿vale? Por una parte lo haremos así, pero realmente este documento tiene muchísima más importancia y es que nosotros, en materia de prevención, como empresarios, tenemos la obligación, bueno, vosotros tenéis la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores. Es ese derecho que tienen los trabajadores que yo como empresario pues les dé todas las posibilidades para que se minimice o elimine cierto riesgo. Hay en casos que no se puede eliminar, entonces se minimiza, que sobre todo es en este caso. Si se hace teletrabajo, sí, se minimiza el riesgo, yo estoy en mi casa y trabajo, pero en vuestro caso, que es que estamos en eventos, que la mayoría de toda la actividad vuestra no se puede hacer ni en teletrabajo, ni en puertas cerradas, ¿vale? Porque no es una persona sola, son varios trabajadores, pues eso vamos a tener que minimizar el riesgo, porque el riesgo es esa probabilidad de que nos pase algo, ¿vale? Probabilidad de, pues en este caso, la enfermedad COVID. Entonces, es importante para eso, para entregárselo a la autoridad laboral si nos lo requiere, para dejar registro de todas las pautas, de todo lo que nosotros todos los protocolos que vamos a establecer para nuestra actividad como responsables de esa eliminación o minimización del riesgo y también para una vez que ya estamos trabajando, una vez que tenemos protocolos establecidos y implementados, o sea, ya los estamos haciendo en la empresa, digamos,
¿Los estamos llevando a cabo? ¿Seguimos llevándolos a cabo? Antes le comentaba a los compañeros que pues yo que ya he hecho protocolos desde el primer día, ¿vale? Para ciertas empresas, pues por ejemplo, en hotel, que podría similarse algo a lo que vosotros tenéis, cierto, unas similitudes tiene, pues ya han hecho varias revisiones de esos protocolos, de ese plan de contingencia. Y el motivo es porque nosotros, a medida que van pasando los días y nos acostumbramos a esta situación, ¿no? Digo acostumbramos entre comillas, pues cogemos exceso de confianza, nos vamos relajando y entonces vamos a lo mejor perdiendo ciertas medidas. Si vosotros tenéis un equipo de trabajo amplio, incluso manejáis diferentes empresas dentro del mismo centro, ¿vale? Porque puede darse varias casuísticas, que yo sea propietaria de un centro, entonces tenga que hacer ese plan de contingencias para mi centro, simplemente para los diferentes, eh, diferentes habitaciones o diferentes secciones, ¿no? De mi centro, cocina, salón, habitaciones si tengo, y a lo mejor el resto está subcontratado. Entonces tiene que haber esa coordinación, ¿vale? Con lo cual, este plan de contingencia está muy bien porque pues nos lo pasamos de una empresa a otra. Oye, pues en mi centro de trabajo hay este plan de contingencia establecido y ellos te dirán, bueno, pues yo como mi empresa de fotografía, por ejemplo, o de restauración, imaginar que aunque tenéis todo el evento, justo pues hacéis catering que os lo suministra una empresa. Pues ese plan de contingencia tenéis que hacer un intercambio de información, pero claro, real, en el sentido de que lo lean, que lo leáis y luego llegar a acuerdo de cómo gestionar. Vale. Normalmente en estos casos, por supuesto, el establecimiento tiene por así más que decir en el sentido de que es como la mamá pata que acoge a sus patitos, en el sentido de, pues, a las empresas. De todas formas, todos tienen responsabilidades, ¿vale? Y vienen reflejadas en estos planes de contingencia. Bueno, fijaros, os dije que os iba a dejar ciertos documentos. Uno de ellos va a ser la guía, no sé si la habéis visto, bueno, esta es una parte ya de la guía, pero es la guía para el plan de contingencia. eh, Esperar un momentito que se le congeló a Vicky. Tiene algún problema de conexión, pero ahora vuelve, ¿vale? No salgáis de la reunión. Ahora reaparece. Ya está de vuelta. Activa el mic. sí, bueno, Ahí estás. ahora estás aprovechando para beber. No sé por qué se entrecorta. No sé si me podéis decir, Ana, Iria o, bueno, o Pablo, tú, sí, que en dónde se quedó el sonido. ¿Lo tengo esto compartido? Ah, no. No, ahora no estás compartiendo. Joder, qué follón. De mañana. Vale, ahora sí. Bueno, pues os comentaba la importancia de ese plan de contingencia, vale, primero. Y ahora os comentaba el tema de qué documentos se emplee, que los voy a dejar registrados, pero, pues, por ejemplo, vemos aquí, vale, la primera parte de esa guía
de la Junta, que es bastante escueta, en el sentido de, pone aquí, análisis previa de evaluación, y pone el tipo de empresa, el sector, puestos de trabajo, pero realmente no indica cómo hacerlo paulatinamente o cómo ir dejando registro en la, ¿cómo se dice? En el plan de contingencia, ¿vale? Como os decía, yo he establecido este índice y a mí me parece acertado y lo vamos a ir viendo. Me parece acertado porque va a aparecer todos los puntos que se recomiendan en cualquiera de las guías, tanto en la de la Junta como en otras autonomías que hay partes interesantes, y también en las recomendaciones por parte del gobierno, ¿vale? Bueno, entonces sería empresa, centro de trabajo, pues habría que poner ahí la empresa, el sector, ¿vale? El centro de trabajo, la dirección. Si en algún momento tenemos, imaginaros que vosotros tenéis un lugar de trabajo, un centro de trabajo, pero por lo que sea, pues empezáis a usar otro. O tenéis varios centros de trabajo. Tiene que quedar todo reflejado. Podríais hacer un plan de contingencia para cada centro o un plan de contingencia para todos los centros de trabajo. Vale, eso sí, si no hay similitudes entre ellos, yo optaría más por dos planes diferentes para no liaros. Y si hay similitudes en cuanto a lo que veremos a continuación, pues con un plan y dejar registro donde se puede realizar esas actividades, ese trabajo, ¿vale? Bueno, nos dice, responsable de la elaboración del plan. Pues la persona que sea responsable, más que nada, ¿por qué se deja registro? No es para pillar a nadie, sino para establecer quién tiene la responsabilidad de, al final, de toda esa elaboración, de cómo lo ha hecho y del por qué, ¿vale? Y de ahí dejar sus datos establecidos para cualquier contacto necesario. Nos pone fecha de elaboración del plan. Pues podríamos ponerlo una fecha cuando lo elaboremos, pero es importante la fecha de aprobación del plan, porque a partir de ahí sí que tiene que estar totalmente establecida, ¿vale? Todos esos protocolos y procedimientos. Entonces, esta fecha es importante por ese motivo. A lo mejor es preferible, pues, primero hacer el plan de contingencia, ¿vale? Elaborarlo, hacerlo rodar y al poco tiempo, pues, aprobarlo, que efectivamente, pues, comprobamos su eficacia. Bueno, nos dice, identificación de la persona o personas encargadas de la gestión del suministro de material higiénico y de protección. Y también puse aquí empresas suministradoras. Si tenemos unas empresas establecidas correctamente, o sea, siempre van a ser las mismas, ¿vale? Podríamos dejar aquí el registro o ir añadiéndolo o justo la empresa suministradora no ponerla. Pero sí que es importante ese enlace, la persona encargada, ¿vale? De hacer esa gestión del suministro. ¿Por qué? Bueno, simplemente para lo mismo que para el plan. Si nosotros tenemos, todos los datos aquí, si fuera necesario, venderíamos, cogeríamos uno de los datos y le haríamos la pregunta necesaria. Vale, como os dije, este plan de contingencia tiene que estar siempre donde estemos desarrollando la actividad. Entonces, a lo mejor, en un caso extremo, es necesario contactar con esta persona. Vale, entonces, identificación de las personas responsables del seguimiento y del control de la implantación del plan. Bueno, pone personas, pero puede ser simplemente una, ¿vale? Aquí hablo de una comisión de control y seguimiento, pero puede ser una. Ahora bien, en actividades a lo mejor que son varias personas simplemente, ¿no? Los propios de la empresa, pues cabe que con una llegaría. Pero a lo mejor es importante, si tenemos un establecimiento, tenemos diferentes secciones y diferentes encargados, pues aquí dejar registro de esos encargados, ¿no? ¿Por qué? Porque imaginaros, en todo el evento no va a haber una persona, si de repente quiere hacer un seguimiento, que pueda estar en la cocina y en la sala, o que si tenéis habitaciones, también esté en las habitaciones. Vale, entonces aquí podríamos poner varias personas. Eso va a ser según vuestra estructura, según
vuestra forma de proceder y según también la cantidad de trabajadores que tengamos a cargo, ¿vale? Bueno, y nos dice, descripción de los puestos de trabajo, perdona, descripción de los puestos de trabajo, cuadro de personal, organización de trabajo. Vale, aquí es muy importante dejar registrado como lo hacemos ahora, o bien como lo estábamos haciendo antes. Y os digo por qué. Porque no hace falta indicar las medidas nuevas. ¿Por qué? Porque aquí lo que tiene que dejar indicado es los puestos que hay. Pues imaginar, pondríamos aquí los servicios o las secciones y aquí los puestos, ¿vale? Pondríamos, yo voy a hacer un tipo, ¿no? Establecimiento que tenga cocina. Ya luego no identificar cocinero y ayudante, sino cocina, sala, banquete, ¿vale? Después pondríamos, por ejemplo, jardín. Si tenemos habitaciones, si tenemos mantenimiento, ¿vale? El jardín es como emplazamiento del evento, no como trabajadores que mantengan. Entonces, por eso ponemos después el mantenimiento. Aquí pondríamos todo eso. Y pondríamos a cada trabajador en ese puesto de trabajo. ¿Vale? Después dice, incluyendo esa plantilla asignada y horarios. ¿Por qué dice lo de los horarios? Para si tenemos que hacer alguna modificación, pues intentar que no coincidan o intentar que vayan paulatinamente. ¿Os acordáis que lo habíamos visto en las medidas preventivas, cómo hacer para que pues vayan entrando, por ejemplo, los trabajadores y demás? Y dice, y organización del trabajo, los horarios, las pausas, todo eso, vale, debemos dejarlo registrado aquí, pero simplemente anotaciones de los puestos diferentes de trabajo que acabo de indicar, esa plantilla, pues decir los nombres de las personas y los horarios que tienen, pues estos de mañana, estos de tarde, estos según evento. Luego las tareas a realizar, en el sentido de, pues están en cocina, el camarero pues va de cocina a sala, entonces los camareros pues los pondríamos en los dos sitios o si tenemos una zona intermedia. El motivo es, ¿para qué? Para identificar después en qué zona afecta y qué no, ¿vale? ¿Os acordáis que hablamos de los aforos? Entonces, va a ser importante. ¿Por qué? Porque no podremos tener a los camareros a todos dentro de la cocina por aforo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, aquí simplemente vamos a identificar. No diremos lo hago así o así porque sí. No, identificamos los diferentes puntos, ¿vale? Organización del trabajo. Pues, por ejemplo, a primera hora vienen los de los suministros. Entonces está fulanito en la cocina o en el almacén o en la puerta para el almacén. ¿Vale? Bueno, dice, descripción de principales procesos, actividades presenciales y desarrollados. Aquí, de todas formas, no tiene que ser exhaustivo, pero sí que contenga eso que he puesto en este organigrama, ¿vale? Que es, por ejemplo, servicios. Si tenéis un emplazamiento para la ceremonia al aire libre o pues si tenéis capilla, pues ahí. Sala en el sentido de banquete. Jardines, evento, cocina, zona de baile, entrada y salida de usuarios. Lo de entrada y salida de usuarios es importante dejar registro, ¿no? ¿Vale? Porque luego vais a decir cómo actuar. Entonces dice, descripción de cada servicio que dais. Aquí también, por ejemplo, meteríamos si tenemos habitaciones. ¿Qué más podríamos meter? Que se me ocurra... no sé, si tenéis identificada una zona de juegos, vale, pues también dejaríamos aquí registro. Y dice descripción de cada registro, pero someramente. Tampoco hay que ir al, a decir hasta cuánta, vale, hasta el milímetro. Pues, por ejemplo, zona de niños. Si la zona de niños la empleamos después del banquete, pues zona de niños para después del banquete.
Y dice, personas implicadas, pues niños, la animadora, que puede ser de nuestro centro o no, ¿vale? Pero entonces deja el registro, pues animadora externa, animadora, cuidadora, lo que vosotros indiquéis. Y lugar, pues la zona, ¿vale? ¿Por qué hacemos esta descripción? Para identificar correctamente cada parte, ¿de acuerdo? Cada parte de nuestro establecimiento. Acordaros que decíamos cuando hablábamos de toda la actividad, del módulo de actividades, que era importante diferenciar y enmarcar, por así decirlo, ¿no? Ponerle unos límites a cada área productiva para tener mayor control. Bueno, pues eso por un lado. Luego, la descripción de presencia de contratas, suministradores, usuarios y clientes. Pues esto también, ¿vale? Tenemos que ir indicando qué tenemos. Por ejemplo, presencia de contratas. Pues nosotros como establecimiento solemos contratar o contratamos tales servicios. Los clientes contratan externamente tales servicios y dejarlo indicado. Presencia de suministradores, pues a mí me suministra tal empresa los vinos, tal empresa los alimentos frescos, yo recojo y traigo, pues la persona encargada, ¿no? Recoge y trae los suministros, por ejemplo, higiénicos y EPIs, o me los trae tal empresa. Ahí hay que enumerar, ¿vale? Lo justo, pero enumerar los diferentes, presencia de usuarios y la presencia de clientes. ¿Por qué? Porque usuarios, pues puede ser en el evento cualquier persona que no tenga un contrato con nosotros, ¿vale? O sea, el resto de invitados. Pues, por ejemplo, dejar ahí descrito que pues en tales zonas van a estar los usuarios y los clientes con tal aforo. Por ejemplo, el aforo, el real, ¿vale? Acordaros que esta primera parte, ponemos aforo real y acordaros que esta primera parte es un análisis previo, ¿sí? A esa evaluación. Es como si lo hiciéramos antes de que pasara todo esto. Bueno, y nos dice, descripción de modos de desplazarse del personal de la empresa. Aquí debemos dejar registro, hablar con nuestros trabajadores y ver cómo se desplazan. Y dejar simplemente, pues, no hace falta decir Pepito y Manuelito se desplazan así, sino hacer una lista de las formas de desplazamiento. ¿Por qué? Porque después vamos a enseñarles, ¿vale?, cómo desplazarse, tanto in itinere como en misión. Imaginaos que en itinere, no sé si sabéis, que es de la casa al trabajo y del trabajo a casa, que se considera igualmente, si hubiese cualquier accidente o incidente, se considera riesgo laboral, ¿vale? Y en misión, pues lo que os decía, imaginaros que ese trabajador tiene que ir de un centro a otro, o bueno, dentro de su jornada laboral que se tenga que desplazar, ¿vale? Pues aquí dejaríamos un registro de esos modos de desplazamiento, pero ya digo, no hace falta decir fulanito, menganito, ¿por qué? Porque las cosas cambian y a lo mejor uno viene en moto y luego viene en coche, ¿vale? Pero dejarlos diferentes, en transporte público, en moto, en bicicleta, caminando, ¿vale? Dejaremos ahí. Bueno, nos dice, Esperar un segundito a que vuelva como antes, que está teniendo problemas con la conexión Vicky, pero nada. Ahora, listo. Ya estás, Vicky. Ya estoy. Bueno, me parece que me quedé por aquí. Según me dijo Pablo, decía que vamos a enumerar esos modos de desplazamiento, ¿vale?, del personal de la empresa, y después vamos a determinar descripción de esas tareas y clasificación, de esas actividades, ¿vale? ¿Para qué? Esta sí que vamos a establecer todo ese listado para después hacer esas modificaciones. Dice, determinar las actividades que puedan clasificarse como prioritarias o secundarias, susceptibles de paralizarse en corto o medio plazo. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, que ciertos trabajos ya no se realicen de la forma que se realizaban. ¿Vale? Tema de a ciertos trabajos el teletrabajo. A lo mejor
normalmente, por ejemplo, los clientes querrán ir y ver el espacio, ¿vale? Pero a lo mejor podemos hacer, en vez de si antes se hacían 2 visitas, de que vengan, de que lo vean todo, es una primera en plan teletrabajo y la segunda, pues efectivamente, in situ. Eso ya vosotros tenéis que hilar un poco, ¿vale? Tenéis que darle una vueltita a ese tipo de cosas. Se intentará siempre el teletrabajo y os lo va a decir este documento en varios sitios y vosotros diréis, pero mi trabajo es in situ, pero habrá ciertas actividades que a lo mejor podamos cambiar, ¿vale? O en algún caso, entonces hay que dejar esos registros, que no es obligatorio, ¿sí? Pero, pues por ejemplo, lo que os acabo de comentar como ejemplo, si hay algo que podemos primero hacer una primera, en un primer inicio, un teletrabajo, pues es una exposición que nos ahorramos, ¿vale? Pero bueno, siempre para trabajar, dice. Modificar el horario para disminuir la presencia de personas trabajando al mismo tiempo. Está claro que vamos a tener unos trabajadores determinados dentro de ese establecimiento, pero es importante, por ejemplo, en el horario ya del evento, que no venga más gente en el sentido de suministradores, que vengan antes y que vengan escalonados, ¿vale? Es ahí donde deberemos dejar registro, pero más bien, como decíamos, de lo que estamos haciendo, no de lo que vamos a hacer por el COVID. Vale, pues el horario de entrada de los suministradores será de tal a tal hora. Y luego diremos, bueno, pues ante estas horas vamos a variarlo, vamos a modificarlo. Y luego nos dice ahí, bueno, garantizar la no presencia de personal con síntomas, con lo cual ante esos síntomas hay que darles esa formación e información a los trabajadores para que antes de salir a trabajar ya no salgan. ¿Vale? Y dice, identificar y evaluar la presencia de personal sensible. Este personal sensible lo vamos a ver ahora. Nosotros como empresarios debemos de contar, debemos de saber qué trabajadores son personal sensible. No qué tiene, qué patología tiene, pero sí cuáles son sensibles para adaptarles el puesto. Vale, y nos dice, en los puestos de trabajo de bajo riesgo de exposición, estudiar la implantación del uso de mascarillas higiénicas para evitar una posible propagación. Bueno, en este documento donde nos ponga el tema de posible uso de mascarillas, ya sabemos que es obligatoria, con lo cual estos textos vienen de antes, ¿vale? Pero ahora va a ser obligatoria. Y como ya os había dicho anteriormente, lo veremos después en qué momento usar ciertas mascarillas o ciertos EPIs complementarios. Y dice, y priorizar los desplazamientos a pie, en bicicleta, vehículo propio, frente al transporte público. Bueno, aquí haríamos esa descripción, ¿vale? Os dejo aquí indicado qué personas son las personas sensibles. Lo hemos leído por ahí, pero es importante por lo siguiente. El archivo que antes os mostré, así rápido, cuando accedimos, ¿vale? Que es este, ¿sí? Aquí nos indica, según la persona sensible que sea y según el nivel de riesgo, ¿qué debemos hacer? Si os fijáis, por ejemplo, hasta aquí, no va a haber ningún problema con continuar con la actividad laboral, siempre y cuando con EPIs adecuados, ¿vale? Pero esto lo deberéis dejar registrado si tenéis algún personal sensible. Y como personal sensible es un embarazo, ¿vale? Yo os indicaría que lo dejarais ya registrado, sí o sí, simplemente indicar pues quiénes son las personas sensibles, ¿vale? O sea, no las personas físicas, sino qué tipo de patologías hay que tener para ser persona sensible y ese otro cuadro que os lo dejaré, ¿vale? En los documentos, conforme así cómo vais a actuar con esas personas. Y lo dejaríais pues también aquí. Bueno, y nos dice, identificación de escenarios y establecimiento de medidas de contingencia. Vale, entonces ya tenemos todo ese análisis previo. Ahora bien, nos falta realmente, tal y como hace un servicio de prevención, ¿vale? Establecer qué escenas son de bajo riesgo, de riesgo y de probabilidad baja de riesgo. Y diréis, bueno, ¿y eso qué coñazo? ¿Eso qué es? ¿Cómo tengo que hacer?
pues os he dejado también registrado, ¿vale? ¿Qué es cada cosa? De todas formas, os voy a dar unas pinceladas para que ya vayáis directamente, porque en ese plan de contingencia hay que indicar en qué escenarios vamos a tener los diferentes, o sea, en qué actividades vamos a tener los diferentes escenarios y a partir de ahí proceder. Entonces, esto sería la tabla que hay en ese manual para los servicios de prevención. Claro está, se empezó con una tabla de sanitarios, de ahí que si lo leéis, pues está más enfocado a los sanitarios, pero tiene interpretación. La interpretación os la voy dejando aquí, ¿vale? De todas formas, os digo claro, aquí que tengo los tres. Yo, como técnico de prevención, ¿qué haría? Pues pondría, cuando tenemos cuando tenemos trabajadores trabajando con distancia, con ese 1,50, imaginaros, antes del evento, cuando están los trabajadores poniendo las mesas, poniéndolo todo, vale, pues ahí pondría baja probabilidad de exposición, ¿vale? Pues todos esos escenarios, cuando están los de mantenimiento, cuando están los de almacén, ¿qué les pondría? Por supuesto, les pondría mascarilla, ¿vale? Pero no les pondría nada más. Siempre que respetemos esa distancia. Incluso, claro está, los cocineros. Si nosotros hemos establecido un protocolo para que ellos, cada uno tenga una zona, cada uno emplee unos utensilios, ¿vale? Pues le pongo mascarilla. No le pondría, por ejemplo, pantalla, ¿vale? Entonces sería también baja probabilidad de exposición. Ahora bien, si en cuanto tengamos a clientes sin mascarilla o mucha afluencia de clientes, pondría que sería exposición de bajo riesgo, ¿vale? Y lo que haría pues es ponerles pantalla facial. Yo sé que en muchos aspectos pues parece un coñazo, pero lo que nosotros tenemos que pensar es en los dos tipos de contagio que puede haber, del trabajador al cliente y del cliente al trabajador. Seguramente, como ya habéis estado trabajando este verano, a lo mejor poco, luego lo comentaremos y comentamos lo que necesitéis saber. Poco me refiero, menos que otros años. Habéis visto, pues a lo mejor que hay más organización porque es menos gente, pero igualmente, yo siempre indico que en cuanto uno de los dos esté desprovisto de esa protección, ¿vale? Y pueda contagiar o contaminar simplemente, pues la otra persona, que va a ser el trabajador, lleve tanto la mascarilla como la pantalla facial. Veréis aquí que aquí en los requerimientos, o sea, lo que indican, dice, posición de bajo riesgo, que sería, por ejemplo, pues eso, entregando la comida en las mesas. Claro, lo normal sería que los clientes no se sacaran la mascarilla hasta ponerse a comer, pero todos sabemos que están comiendo y le llevas otra cosa, entonces no tienen la mascarilla puesta. Todos sabemos que luego en la zona de baile se intenta que ellos, y se les dice, o se les indica que se pongan la mascarilla, pero, vale, me refiero a los clientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para petar a nuestros trabajadores? Lo más posible, hacer que nuestros trabajadores estén lo más seguros posible. Entonces, yo pondría esa pantalla facial. Lo que os decía, aquí lo que pone es, en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, componentes de EPIDE, bueno, aquí pone que esa evaluación determina qué componentes poner de EPI, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, pone, no es necesario el uso de EPI, pero ojo, no era necesario en ese momento en el que poníamos un metacrilato en nuestro lugar de trabajo, ¿vale? Y no hacía falta más porque no tenías contacto con los trabajadores. Pero ya os digo, al ser la mascarilla obligatoria, pues mascarilla obligatoria. No hay mucho donde rascar. Bueno, ¿qué más cosillas? Bueno, pues aquí os van indicando. De todas formas, esto que vais a leer aquí no son listas exhaustivas,
Vale, y nos pone aquí, caso sospechoso, cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros con fiebre, tos, y dice otros síntomas como, anosmia, bueno, dolores musculares, diarrea, que son los más típicos que podemos tener cualquier persona. ¿Qué ocurre? Que aunque se identifique, fijaros, dice la anterior, esta, aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener con un caso sospechoso o confirmado no incluye contacto estrecho. No incluye contacto estrecho. O sea, yo aquí, como lo han generado anteriormente para el principio de la pandemia, vale, yo aquí lo de exposición de bajo riesgo implica que puede haber un caso sospechoso, ¿vale? Asintomático o con síntomas leves, entonces, y desprovisto, ¿vale? Desprovisto pues de una, pues de una protección del EPI. En caso del cliente no es EPI, es la mascarilla. Entonces, debemos identificar bien eso. Bueno, y bueno, lo de exposición de riesgo, esto realmente son para personal sanitario. Aunque a nosotros nos parezca que, pues estamos en riesgo si estamos pegados a alguien que no lleva mascarilla. Esto de exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo, baja probabilidad de exposición, son simplemente vocablos. Pero ya os digo, yo emplearía el de baja probabilidad como técnico en prevención y el de exposición de bajo riesgo. Y luego, pues vamos a adoptar las diferentes medidas que tenemos. ¿Vale? Mirad, vamos a tener que hablar de, habríamos dicho, medidas al inicio de la actividad, medidas mientras estamos en la actividad, medidas de higiene, de limpieza. Entonces, yo os he dejado registro, ¿vale? De todo lo que hay que hacer, de todo lo que hay que dejar indicado en ese plan de contingencia. Si vosotros vais a seguir estos documentos mientras realizáis vuestro plan de contingencia, creo que os va a resultar fácil, sencillo. De todas formas, ahora visto parece todo muy farragoso y que tiene mucha cosa, pero una vez que lo hagáis, veréis que es más fácil. De todas formas, siempre podéis contar poneros en contacto con Aprogavi, que se ponga en contacto con nosotros y os ayudamos si veis que algo pues no sois capaces de sacarlo o pues veis que hay alguna duda. Vale, bueno, nos dice ahí, previas al inicio, lo habíamos visto en los módulos, ¿vale? Y dice, comunicar a las personas trabajadoras y usuarias aquellos aspectos del plan que afecten directamente. El uso de mascarilla, lavado de manos, distancias, y dice, y se da hincapié en identificar a ese personal trabajador especialmente sensible. ¿Qué es importante? Pues bien, o entregarle al trabajador este plan de contingencia o hacer una ficha informativa. Nosotros en materia de prevención, como técnico de prevención, yo voy a una empresa, bueno, recojo todos los datos, hablo con los trabajadores, con el empresario y luego desarrollo mi plan de prevención. Este plan de contingencia es, por así decirlo, un plan de prevención específico para el riesgo COVID. Bien, pues yo cuando hago eso, cuando voy a la empresa, luego les genero una ficha informativa, ¿vale? A los trabajadores en el sentido de tienes estos riesgos en tu trabajo y tienes estas medidas preventivas. Pues lo mismo, vosotros yo creo que o entregáis este plan de contingencia
Disculpa que estaba avisando a ver si me lo acaban de solucionar. Voy a compartir la pantalla de nuevo y os digo dónde íbamos. Vale, de todas formas, el vídeo, el compañero nos lo va a poner para que haya un seguido, ¿vale? Que no haya estas interrupciones. Y bueno, disculpar, voy a volver a mirar. Vale, mirad, decíamos que medidas preventivas al inicio de la actividad. Bueno, tenemos que dejar registro, ¿vale? Os indicaba que, aunque hagáis este plan de contingencia, es preferible, si tenéis un establecimiento y además tenéis diferentes secciones, ¿qué hacer? Pues hacer un protocolo general para entregarle a los trabajadores, que seguramente ya lo habéis hecho, y luego un protocolo según cada trabajador a qué se dedique, ¿no? Protocolo en la cocina, protocolo en la sala banquete, protocolo pues si hubiese habitaciones, o el protocolo que tiene que seguir la persona encargada de todo, ¿vale? Para llevar un control de todo. ¿Por qué os digo hacer un documento a mayores? Porque ese documento también nos valdrá después para usarlo como un checklist, como una comprobación de que el plan se mantiene, ¿vale? Luego comentamos y hablamos de eso. Entonces, haríamos eso, ¿vale? Diría, actualice la formación de los trabajadores con estos temas, ¿vale? Importante, si ya vosotros le habéis dado información a los trabajadores y formación, os digo las diferencias. La información es cuando simplemente le damos pues, un papel o una charla. Y la formación se diferencia cuando le damos un papel o una charla y luego hay un examen o una prueba en la cual dejamos registro que esa persona ha aprovechado esa información. ¿Vale? Se puede hacer en papel, simplemente lo entregáis y luego le entregáis pues el checklist para ver o una prueba para ver si efectivamente entienden y saben de qué se ha tratado, ¿vale? Bueno, y nos dicen riesgos de contagio y propagación, con especial atención a esas vías de transmisión, ¿os acordáis que lo habíamos visto en otros módulos? Medidas de higiene personal y principios de higiene alimentaria, en vuestro caso, por el tema de manipulación de alimentos, ¿vale? Medidas de prevención y protección, bueno, tendrá en cuenta las necesidades de suministro de material para garantizar la seguridad e higiene de su puesto, el uso de ellos, ¿vale? Y dice, revisión especial en esos sistemas de climatización y ventilación. Si corresponde al de mantenimiento, pues a ese le daremos también esa información sobre cada cuánto pues tendría que él hacer ese mantenimiento, revisiones y demás. Y nos dice, para el personal trabajador también, ¿qué más le tenemos que indicar? Que no debiera trabajar con fiebre, ¿vale? Eso establecérselo en el protocolo para que ya no salga de casa. Y dice, y para desplazarse, ¿cómo hacerlo? ¿Vale? Al trabajo. Y luego dice, contacto previo y posterior con los clientes. Esto también, lo que vosotros habíais considerado como pautas, pues dejarlas registradas aquí. Luego nos dice, medidas en los desplazamientos al trabajo, pues estrategias en los desplazamientos, en el trabajo o en el mismo. Lo que habíamos visto en cuanto al itinerario y emisión, pero aquí dejar las estrategias. Pues hay que hacer así, así y así. Pues, por ejemplo, no compartir o, bueno, incentivar para que el personal use los medios propios y no el público, ¿vale? Porque va a haber más afluencia de personas de diferentes sitios, bicicleta, moto, caminando. Si vamos en moto al trabajo, pues si llevamos casco integral podemos no llevar mascarilla, pero si no lo llevamos tenemos que llevar mascarilla. Bueno, esas pautas que, como os digo, habíamos visto en el anterior módulo. Y simplemente aquí dejar un registro de. No hace falta tampoco ahora comentar quién va en bici, quién va andando, no. Pautas de. Vale. Bueno, nos dice, medidas para garantizar la distancia de seguridad. Pues, ¿qué medidas adoptamos para garantizar esa distancia de seguridad? Por ejemplo, pues en la puerta tenemos una persona encargada, tenemos cartelería, señales, en la salida, más de lo mismo. En la zona de bar, pues hemos establecido tal
tal forma. Claro, tenéis que ir viendo dónde tenéis que garantizar esa distancia de seguridad. En los baños, pues hemos habilitado tales baños a mayores. Hemos dado información a la clientela o a los usuarios de nuestras pautas para que haya más distancia. ¿Vale? En habitaciones, pues hemos establecido que el aforo es de tantas personas, con lo cual el aforo con esa medida que veremos después de 1 metro a la redonda, con lo cual entre mi metro y el otro metro son 2 metros, ¿vale? O si fuera 1,50, pues 0,75 a cada uno. Luego lo veremos. Pero aquí es donde tenemos que dejar simplemente registrado cómo hacemos para garantizar esa distancia en cada punto de nuestro establecimiento. Bueno, y aquí os pongo esto. De todas formas, os lo dejaré registrado, pero así podremos ver qué aforo podemos tener fuera de las normas que nos han indicado o que nos van indicando en cada momento, ¿vale? Del aforo establecido en nuestro establecimiento. Tendremos que dentro del establecimiento ver, por ejemplo, pues en una habitación. Imaginaos que tenéis habitaciones que van los novios a dormir en ellas, o novios y familia. Bueno, dentro, que de repente aparece la novia, las amigas, la madre, la peluquera, ¿vale? Pues tenemos que tener un aforo, tenemos que tener ese cartel. Entonces, aquí dejaremos registro de eso. No hace falta especificar, he hecho aforo aquí, 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 porque también a lo mejor nuestro evento va cambiando, ¿vale? En algunos eventos tendréis una zona, por ejemplo, chill out, y en otros no. Entonces, aquí ponéis las pautas de que en las superficies en las que, o sea, que vais a intentar o vais a procurar, intentar no, vais a procurar o hay una persona encargada de que este aforo se mantenga y que el aforo lo habéis calculado tal que así. Si, bueno, aquí nos dice 4 metros, si una persona, si hacemos esa distancia de 2 metros y si la hacemos de 1,50, pues tendremos aquí 2,25, porque esta es una persona y aquí hay 0,75 y esta es otra persona y aquí hay 0,75. Entre las dos, 1,50. ¿Vale? Igualmente, si tenéis alguna zona de oficina, pues también dentro de este archivo que os dejo, vais a ver cómo hacer para establecer los puestos, que por cierto me he olvidado de oficina. ¿Vale? Oficina también va a ser importante en el inicio de la actividad. Vale, pues en la oficina, si tenéis una oficina a la que va también la clientela, ¿qué medidas optáis antes de iniciar esa actividad? ¿Vale? Bueno, íbamos en la distancia y decimos, medidas organizativas. Esto aquí es ya la chicha, ¿vale? Es cómo tengo que gestionar cómo tengo que hacer, qué protocolos tengo que establecer, principales medidas organizativas. Bueno, aquí os pongo, ¿vale? Lo que nos va indicando los diferentes documentos como guías. Ahora bien, ¿qué hay que poner? Os lo he puesto en lila. Si veréis todo el documento, pues las partes lila. Y esto es tal cual, lo he sacado del documento que habíamos hablado, ¿vale? De las actividades. Entonces, aquí habrá cosas que a vosotros os varíe, porque cuando visteis las actividades, pues vuestra actividad de evento, ¿vale? Tendrá, por ejemplo, recepción de mercancías, pues tendrá una zona u otra. Entonces, aquí es donde vamos a registrar eso. Luego, medidas preventivas en la recepción de mercancías, más medidas. ¿Vale? Dejar registro de todo lo que vosotros habéis establecido y darle una vuelta por si podríamos hacer algo más. Vale, nos dice aquí, los artículos que no puedan ser desinfectados, como los frescos, cambiarán de contenedor, de proveedor a nuestro en la zona sucia. Pues todo eso lo dejaremos aquí. Más cosas. Medidas preventivas, el aparcamiento y el transporte. ¿Os acordáis que hablábamos de él? Pues también. Aquí, dentro de esas medidas organizativas, todo eso. De ahí que a lo mejor un trabajador que simplemente, ya le llega, que es camarero, vale, no necesita saber otras cosas. Entonces de ahí que
en vez de darle todo este plan de contingencia, porque el vuestro de todas las actividades de los eventos es el más extenso, vale, pues darle las suyas, sus medidas, y luego ciertas cosas que ya os comentaré, para que tengáis justo el listado de qué cosas le damos en esa ficha informativa al trabajador. Dice, ¿qué más? Medidas preventivas de la guardarropía, si tenemos guardarropa. Medidas preventivas en la ceremonia, si se realiza la ceremonia en nuestro establecimiento, si es dentro o si es fuera, pues aquí registro, ¿vale? En medidas organizativas. Más de guardarropía, bueno, dice medidas más de la ceremonia. Realmente tenéis que dejar registro de todo y cada uno de los puntos que habíamos visto. Por ejemplo, de la cocina, del aperitivo, ¿vale? Más del aperitivo. Medidas preventivas del banquete. Si hacéis buffet, pues esto. Si hacéis algo determinado que es, pues no me aparece, no soy capaz ahora de ver algo más de medidas preventivas servicio buffet. Bueno, de lo que hablábamos de, por ejemplo, si no contratáis la animación de niños, si la tenéis vosotros, también aquí. No nos centremos solo en la comida, ¿vale? Medidas preventivas de catering, la de barra libre, medidas preventivas de baile. Vosotros vais a tener que identificar todas y cada una de vuestras zonas y las medidas preventivas. Porque cuando venga una empresa, le tendréis que dar ese plan de contingencia y la empresa que vaya, imaginaros, el fotógrafo, ¿no? Pues tendrá que saber todas las medidas que tenéis. Tendrá que saber, pues en la zona de baile, que efectivamente tenéis las medidas y las cumplís, que en la entrada y salida, por dónde tiene que acceder, a qué horario, ¿vale? Todo eso. ¿Dónde tiene que aparcar? Pues todo eso tiene que estar aquí registrado. Pone medidas preventivas para el personal auxiliar. Dice que participe en el evento, tendrá que poner en práctica las medidas de distanciamiento y medidas higiénico-sanitarias recomendadas y el uso de medios de protección. Bueno, ojo, que no se olvide, ¿no? Ese trabajador de otra empresa que viene a mi empresa, que tiene que hacer eso. Y dice, medidas preventivas del servicio de hospedería, si tenemos los aseos, ¿vale? Bueno, y luego dice, puse aquí, personal auxiliar de mantenimiento. Normalmente el mantenimiento, como he dicho, a lo mejor pues para urgencias sí que viene en un momento determinado del evento. Lo dejaremos también en registro. Si en algún caso tiene que asistir en medio del evento, pues procederá así, así, así. Pero también por medio de ese personal auxiliar de mantenimiento en otras cuestiones, en cuanto a hay que protegerse igualmente, aunque estemos solos. Vale, dice, una vez finalizada la asistencia o reparación, va a desechar el EPI si estamos con los demás. Dice, se debe evitar cualquier contacto físico de forma específica y debe revisarse el sistema de aire acondicionado periódicamente. Bueno, pues esto sería para el de mantenimiento. Vale. Esto todo que os he puesto en lila no es exhaustivo, en el sentido de que vosotros tenéis que adaptarlo a vuestro establecimiento. Bueno, medidas de higiene y limpieza. Tenemos que hablarle de la garantía del suministro de productos, que tenemos obligación de tenerlo. Tenemos que reforzar las medidas de limpieza y desinfección, que también, y los hábitos de higiene personal, ¿vale? Y nos dice, la higiene de manos es la medida principal de prevención de control de infección. Como os he dicho, siempre es preferible esa higiene de manos por medio del lavado, ¿vale? Pero pues habrá momentos en que se requiera pues de gel. También, no he hablado de esto, lo hemos hablado, pero para recordarlo, lo hemos hablado en el anterior módulo, de los guantes, sí, guantes no. A ver, si nosotros hacemos un protocolo en el cual tienen que estar higienizándose con gel en todo momento, cada poco tiempo, el trabajador, ¿vale? Es recomendable que se ponga guantes y higienice los guantes. Un segundito que no se le fue la conexión, ahora vuelve.
Un segundito, Ana, que ha de volver ahora, perdona, que tiene problemas de conexión ahí en su casa. Ya vuelve Vicky ahí, estoy admitiéndola. Perdona, Ana. Ya está, se abre micro y listo. Vale, Perfecto. disculpad, no sé qué está sucediendo. Voy a volver a compartir y seguimos. Os decía que en cuanto a la higiene de personal, tenemos que dejar registrado, ¿vale? ¿Qué tipo de higiene personal se va a realizar? Pues en general. Y luego, un momentito. Ahora me deja compartir. Ahora. Habilítame, por favor, Pablo, para compartir la pantalla. Ya estás. Vale, gracias. Vale, ya la tenemos ahí. Bueno, pues lo que, retomando, a ver si no se me vuelve a cortar. Retomando lo que estábamos hablando, ¿vale? Decía, la higiene personal. Ojo, vamos a evitar el riesgo COVID, pero no vamos a generar uno nuevo, en el sentido de pues una dermatitis. Entonces, para ciertos trabajos, seguramente prefiramos pues que ese trabajador sea mejor, que lleve guantes y que higienice los guantes y cuando se rompan, pues que los cambie. Mejor que no que esté en todo momento higienizándose con gel, puesto que a veces no es factible lavarse con agua y con jabón, aparte de que tener que hacerlo exhaustivamente, ¿no? Vale, por así decirlo, un agüilla, ¿vale? Bueno, entonces, aquí dejaremos reglas, ¿vale? Si bien dejaremos esas medidas preventivas. Nos pone ahí también excesividad o difundirá esas reglas de lavado. Estas seguramente ya las habéis ido poniendo pues en las zonas de personal, ¿vale? Al igual que en los aseos para la clientela, pero es importante que también estén en el plan de contingencia. Pues dejaremos registro al final, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Más de higiene personal para que los trabajadores y para que se sepa cómo hay que actuar, ¿vale? Y dice, la limpieza de textiles también. Habíamos hablado en la actividad cuando tenemos textiles para lavar, cómo lavarlos, ¿vale? Con el tema del riesgo COVID. Pues aquí hay que dejar registro. De la ropa de mesa, de los uniformes si es necesario, de, ¿qué deciros? Si tenéis, por ejemplo, habitaciones, hospedería, pues de toda esa ropa. Por cierto, también, si tenemos hospedería,
tenemos que dejar registro de cómo se hace esa limpieza en esa habitación. Si, por ejemplo, se hace limpieza, imaginaros que tenéis varios días al cliente, ¿no? Se hace un tipo de limpieza, pero ojo, si se va el cliente, vamos a hacer otro tipo, en el sentido de limpiar totalmente, íntegramente, para que quede totalmente todo desinfectado. En cambio, mientras que sea en estancia de ese cliente, ¿vale? Va a ser, pues, algo más, una limpieza desinfectar igual, pero pues no, por así decirlo, no levantarlo todo, ¿no? Hacer una limpieza, pero van a ser diferentes. Aquí tenemos que dejarlo registrado. O aquí, en esas medidas de higiene y de limpieza, ¿vale? Como os decía, yo os lo comenté antes, por ejemplo, el protocolo, uno de ellos, en el primero que hice, que luego pues al final todo se encamina, porque una vez que haces uno del mismo sector, ya identifica rápido lo que falla o lo que podría fallar. Entonces, en ese hotel, ¿vale? Que tiene ciertas partes comunes con vosotros, lo de la barra libre, las comidas, la cocina, bueno, pues si tiene también, por ejemplo, las habitaciones, es muy, muy importante ver y dejar registro del EPI que se va a poner, por ejemplo, los trabajadores de la limpieza. Si esa limpieza, aquí, ¿no? La limpieza que se hace en vuestro establecimiento es contratada, acordados que donde contratas pondremos ese registro. Y aquí pondremos las medidas que nosotros consideramos que además tiene que seguir esa empresa, si fuera una empresa contratada, ¿vale? O sea, nosotros vamos a ser los que establezcamos ciertas medidas, aunque ellos luego tengan otras. Nosotros como establecimiento tenemos que tener ciertas medidas registradas. Bueno, y nos dice, el uniforme únicamente debe llevarse durante esa jornada laboral. ¿Os acordáis que decíamos, bueno, pues si nos lo quitamos allí, tiene que haber un sitio para quitarlo, entonces lo meteremos en, perdón, lo meteremos en una bolsa, la cerraremos. Ahora bien, si el trabajador lo limpia en su casa, se lo lleva metido en esa bolsa y en cambio, si lo limpio yo, pues me lo deja en tal sitio. ¿Cómo debo proceder? Quien vaya a recoger, quien vaya a hacer ese servicio de lavandería. También tenemos que dejarlo registrado aquí, ¿vale? Bueno, el uso de mascarillas y equipos de protección individual, aunque esto es lo que ponen las guías del plan de contingencias, lo podemos, sí, lo podemos hablar ahora. Aquí nos dice, según los escenarios, ¿vale? De evaluación 1, 2 y, bueno, y 3, ¿sí? Según exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo y de baja probabilidad, vamos a determinar unos EPIs u otros. Entonces, yo, como técnico de prevención de riesgos laborales, indicándoos que, como os dije, sería de baja probabilidad de exposición, o sea, evaluación 3, ¿vale? Todos aquellos momentos en los que no hay nadie desprovisto de protección y hay esa distancia, pues por ejemplo, trabajadores montando las mesas, trabajadores, cocineros con espacios determinados. Por ejemplo, ¿quién más? Trabajador de mantenimiento fuera del horario del evento. Simplemente pondría mascarilla, ¿sí? Ahora bien, esa exposición de bajo riesgo que yo os decía, esa evaluación 2, ¿vale? Que sería, por ejemplo, los camareros en sala, cuando ya está la gente, bueno, en sala, en el jardín, o sea, cuando no podamos limitar esa distancia de seguridad, pondremos también pantalla, ¿vale? Yo lo haría así. ¿Qué haremos con el personal de limpieza? ¿Sí?
Pues el personal de limpieza, si la limpieza se va haciendo durante el evento, con lo cual va a haber personas, ese personal de limpieza yo le pondría, aparte, por supuesto, como los otros de la FFP2, ¿vale? Esa mascarilla más efectiva, le pondría pantalla facial por causa de las salpicaduras, ¿vale? Y si están solos, va a depender, si son varias, va a depender del trabajo que tengan que realizar. Pero acordaros siempre de esa pantalla facial si hay salpicaduras, por ejemplo, en el baño, o aerosoles. Ahora se habla de aerosoles, ya las gotículas pasaron a mejor vida. Entonces, cuando alguien está desprovisto de mascarilla, el otro se tiene que proteger más. Y aquí hay que dejar registro de eso, ¿vale? De qué vamos a emplear, qué uso de mascarillas y qué equipos de protección individual. Por ahí eso. Vale, estaba repasando que os indicara todo. Bueno, y dice, formación e información. Lo que os decía, aquí será donde vamos a dejar reflejado, vale, esa formación, esa información y todo lo relativo a. Entonces, si nosotros le damos una información al trabajador, pues os dejaré un modelo de documento, el cual el trabajador lo tiene que firmar conforme pues le hemos dado esa información, o si es formación, pues esa formación, ¿vale? Y lo meteremos aquí. También meteremos ese documento que le demos. Me refiero, por ejemplo, la ficha informativa. Imaginad que le dais ficha informativa a cada uno de los trabajadores. O sea, depende de las secciones, pues lo metemos todo en este 2.7, ¿vale? Para que quede registro de. Es muy importante que quede registro de. El trabajador, vosotros como empresario, tenéis que velar por la seguridad del trabajador, pero también es obligación del trabajador velar por su seguridad y por la de sus compañeros, con lo cual tiene que generar esas buenas prácticas. Aquí no es para pillar a nadie, ni es para decir, es que te lo dije y no me hiciste caso. Yo que lo empleo todos los días, planes de contingencia, planes de prevención y todos estos documentos, es más para saber que efectivamente ha llegado la formación y la información al trabajador, que efectivamente comprende los riesgos que conlleva su trabajo, en este caso el riesgo COVID, y que va a realizar que va a realizar su trabajo correctamente con las pautas que le hemos indicado. Vale, entonces es importante que tengamos todo esto registrado. Bueno, y nos dice, gestión de residuos. ¿Os acordáis? Hablamos de los residuos, de si tapa con pedal, pues todo eso, tapa con pedal, con bolsa, que si luego viene un contagiado, lo del contagiado aparte, lo pondremos después, pero aquí los residuos. ¿Qué residuos van a ir de una forma? ¿Qué residuos van a ir de otra? ¿Os acordáis que yo aquí incidía en que es bastante difícil considerar o dejar diferentes modelos de cubo según vayan a echar un producto u otro? ¿Vale? Os decía, es preferible que todos los dispositivos de gestión de residuos, o sea, todos los cubos de basura sean iguales, porque claro, en un evento, quien no, pues se suenan los mocos y no va a ir hasta el baño a dejar el pañuelo, lo deja en la papelera más cercana. Vale, entonces, dice, todo el material de higiene personal. Está claro que los trabajadores sí que no van a dejar ese EPI si se rompe en la misma papelera que el cliente, pero debemos dejar registro de la disposición, sobre todo, sí, cómo vamos a actuar con los clientes, pero sobre todo con los trabajadores. El trabajador tendrá, por cierto, no he hablado, y en las medidas organizativas tenéis que decir también conforme a las pausas, ¿vale? Las pausas que tanto os he hablado en el otro módulo. Es importante que los trabajadores tengan pausas para que
Disculpad, vuelve ahora. Es que está teniendo problemas, creo que tiene obras ahí cerca de casa y... Ahora vuelve, esperad un segundillo. Luego, de todas formas, en la grabación vamos a quitar estos... Editaremos el vídeo y luego para la semana los podéis ver, tanto el PowerPoint como la grabación, ¿vale? Listo, ya estás, abre el micro, estás como coanfitrión y puedes compartir otra vez también. Vale. Disculpa, Ana, que esté sucediendo esto. Vale, vamos a compartir de nuevo la pantalla y seguir donde lo habíamos dejado. Decía que... Un momentito. Bueno, hablaba de esas pausas, ¿vale? Que pues en esos procedimientos, en esas medidas organizativas, a mí me había olvidado de comentar. Simplemente lo dicho, que es importante, ¿vale? Que el trabajador sepa para qué son esas pausas y que son importantes, pues para sacarse la mascarilla o cambiarla si la tiene húmeda, o pues lavarse las manos y la cara conscientemente para retomar el trabajo, tomar ese respiro, ¿vale? Porque aparte entendemos los técnicos que el llevar mascarilla, el llevar pantalla, lo que le va a generar pues es muchísimo más calor y al final más molestias, ¿vale? Bueno, entonces, lo de la gestión de residuos también tenemos que dejarlo registrado. Ventilación también. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Pues imaginaros, queda como protocolo establecido que antes del evento, durante el evento y al final del evento, pues las diferentes pautas de cada escenario que os acabo de indicar. Y también en locales o en diferentes estancias. Claro, no es lo mismo, no es cuestión de antes del evento abrimos todas las ventanas de todo nuestro establecimiento, sino que, imaginaros, pues, pero en cuanto a ventilación, vale, antes me hablaban, por cierto, luego sigo con la de ventilación, antes me hablaban de que tenían máquina de ozono, también eso en medidas organizativas, dejáis registro de que si tenéis alguna máquina de ozono o alguna estrategia que hagáis en los diferentes estancias, ¿vale? Y en diferentes momentos, tanto fuera del evento como dentro del evento. Y en ventilación, solo lo de ventilación, tanto artificial como natural. ¿Vale? Pues dejar también registrado aquí cada cuánto se revisan los filtros, cada cuánto se hace mantenimiento. Bueno, simplemente pues esa planificación. Bueno, y dice, mecanismos de seguimiento y control. Como os había hablado, es muy importante el tema de los mecanismos de seguimiento y de control. Y el motivo es el siguiente. Nosotros, una vez que ya tenemos establecido nuestro protocolo, ya lo habéis establecido anteriormente antes de tener este plan de contingencia, pero ¿cómo sé que se mantiene en el tiempo? Pues mediante un seguimiento, un control, ¿vale? ¿Cómo hago después cómo hago si me doy cuenta que no lo estoy siguiendo del todo? Hay dos cosas. Hay una cosa que se llama en prevención de riesgos laborales exceso de confianza, que se produce cuando ya nos acostumbramos a una situación y eso lo que nos genera es que nos relajamos, entonces ciertas medidas que a lo mejor antes adoptábamos 1, 2 y 3, pues ahora hay alguna que nos la comemos, ¿no? Se nos olvida o, bueno, luego la hago y luego se pasa. Entonces, por ahí una cosa. Y la otra es
lo que en vuestro caso y en caso de muchas de las actividades de los eventos, la estacionalidad. Si nosotros trabajáramos de lunes a domingo, vale, todos y cada uno de nosotros, entendido como el empresario y los trabajadores, de lunes a domingo, todos los días, esta estacionalidad no haría efecto en nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre estaríamos el lunes, el martes, el miércoles, todos los días haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todas esas pautas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y no se nos iba a olvidar. ¿Qué ocurre? Que si tenemos estacionalidad, lo que ocurre también es que de un día para otro, no es que se nos olvide, pero tampoco es que lo tenemos ya sistemático. Si además decimos que en vez de un día o dos es una semana, ¿vale? Porque pues los eventos sobre todo sean en fin de semana, o imaginados también la plantilla habitual y luego la de refuerzo. Esa de refuerzo a lo mejor no viene siempre. Entonces, hay que hacer más hincapié en esas personas. No como vigilar para amonestar, sino hacerles un seguimiento, ¿vale? Un control e incluso que lo hagan ellos. Hay varios métodos, aquí nos pone controles activos. Esto es pura teoría de prevención, ¿eh? No, esto no tenéis que poner nada, simplemente tenéis que poner qué mecanismos vais a usar de seguimiento. Os comento. El control activo es hacer inspecciones, revisiones, mantenimientos preventivos, observaciones planeadas del trabajo. Entonces, en cuanto a inspecciones o revisiones, las puedo hacer yo, que soy la encargada de una zona, o las puede hacer mi jefe, que al final pues, es el responsable de todo, o las puede hacer el propio trabajador. ¿Cómo las hace el propio trabajador en unas revisiones? Con un checklist. No sé si vosotros funcionáis con checklist, pero es muy interesante. En prevención de riesgos laborales lo usamos mucho y es simplemente justo aquella ficha informativa que os comenté que se le podía hacer al trabajador de los protocolos que tiene que seguir, pues dejarles unos cuadritos y hacer un checklist y que lo haga antes del evento o después del evento. Eh, ¿Por qué? Porque repasa el evento, pero lo tiene que hacer inmediato después del evento, porque ahí es cuando se da cuenta si lo ha hecho o no lo ha hecho. Vale, si lo hace al día siguiente, después de un evento, ¿cuántas cosas se nos pasan? Vale, entonces, aquí dejaremos registro, pues, de ese documento, indicaremos cuándo se le da al trabajador o quién lo hace, vale, y lo interesante es que haya varios para ver, oye, ¿dónde fallamos más? ¿Qué es lo que nos olvidamos? O, ¿qué es lo que podríamos cambiar? Otra cosa son observaciones planeadas del trabajo. Si bien a lo mejor nosotros, como a lo mejor no soy empresaria, o sí, pero bueno, mi función es observar todo el evento y hacer que marche todo junto, todo correctamente. Yo a esa persona no le dejaría hacer o no le diría que no fuera esa persona la de hacer las observaciones planeadas del trabajo. El motivo es el siguiente. Si yo me encargo de revisar que todo está correctamente, en cuanto a el propio trabajo en sí, el evento, no voy a estar pendiente seguro de todas y cada una de las medidas COVID. Aunque parezca que sí, y seguramente ya lo habéis ido haciendo, la persona encargada de esas observaciones, para hacer un registro, para hacer un control activo, es importante que esa persona solo se dedique al registro COVID. Pues no lo hay que hacer en todos los eventos, pero sí de vez en cuando. Imaginaros pues, que tenéis un evento y luego pasa tiempo sin tenerlo, ¿no? Y tenéis otro. Pues ese sería interesante hacer esa observación para ver si siguen manteniéndose esos protocolos, ¿vale? O cada X tiempo. Si nosotros tenemos eventos muy seguidos o cuando un evento tiene una cantidad de personal mayor de lo que estamos acostumbrados o alguna característica que digamos, yo voy a hacer un control a ver qué está pasando, ¿vale? Pues es simplemente para hacer ese seguimiento. Y claro, ese seguimiento con ese checklist lo vamos a sacar de ese plan de contingencia. Y por eso es muy importante e interesante. Y luego nos pone aquí controles pasivos.
Bueno, Dios quiera que no suceda, ¿no? Pero el control pasivo es ya cuando tenemos un incidente, en este caso será accidente. La diferencia de entre incidente y accidente es el daño personal. Vale, entonces, cuando ya tenemos un accidente, cuando tenemos un riesgo COVID, es cuando se investiga, se analiza y se registra. Y también vamos a echar de mano de ese plan de contingencia. Vale, ojalá que esto no suceda y además luego veremos por qué se considera en muchos casos que no es causa del trabajo, ¿vale? El que haya, en cuanto no a clientes, me refiero a trabajadores, ojo, ahora estoy hablando de trabajadores. Los clientes se desproveen de mascarilla, entonces, pues ya ahí nosotros no controlamos nada. Acordaros que el plan de contingencia sí que dejamos registro de lo que le favorecemos al cliente, de las medidas que adoptamos para que él esté seguro, pero porque está en contacto con nuestros trabajadores, no como servicio a mayores, ¿vale? De garantía hacia los clientes, sino siempre por nuestros trabajadores, ¿vale? Bueno, y dice, otra información de interés, pues es aquí, en este punto donde yo pondría si hay un caso sospechoso o positivo, ¿vale? De un personal sintomático. Claro está, porque los asintomáticos no lo vamos a saber. ¿Cómo habría que actuar? Yo este punto lo dejaría tal cual, os lo he puesto, ¿vale? Aunque unas cosas están en negro y otras en lila, yo lo dejaría tal cual lo pone, hasta aquí. Vale, y luego esto lo vemos ahora. ¿Pero por qué lo dejaría? Porque es la forma de actuar. Hay que ponernos en contacto con el servicio de salud pública, hay que ponerse en contacto, ahí pone con el servicio de prevención, pero bueno, al no tener servicio de prevención os pondríais con la mutua. Vale, de todas formas, el servicio público de salud nos va a indicar pues las pautas a seguir. Y siempre hay que cerciorarse de que ese trabajador informa al servicio de salud pública, ¿vale? Porque al final son ellos los que, por así decirlo, abren la granada y quitan todos los granitos y revisan cuáles estaban pegados unos a otros y de ahí esas definiciones que os dejo aquí, ¿vale? De contacto probable, posible, causal, sintomático, que es importante de saber. Y claro, está el contacto estrecho, de quiénes estaban unos con otros. De todas formas, lo que os iba a comentar es que, de todas formas, el servicio de salud pública normalmente lo que está haciendo es, como en el trabajo llevamos mascarilla obligatoria, hay un control de que lleves mascarilla, va a ser muy difícil, ¿vale? Que sea en el propio trabajo cuando nos contagiamos. Entonces, a lo mejor, si se diera el caso, que ojalá no tengamos que llegar a esto, ¿no? Pero si se diera el caso, a lo mejor notificamos a un trabajador y le decimos si estuvo en contacto estrecho con este otro. Y a lo mejor es el servicio de salud nos dice, no, pero a ese no le hacemos prueba. No, no es necesario. Vale, por lo que os digo, porque asumen en muchos casos que llevamos mascarilla y que tomamos todas las medidas que se deben de tomar por el riesgo COVID. Entonces, que no os extrañe si sucediese esto. Vale, bueno, ¿qué más cositas? Más cosas de interés, pues poner sobre la limpieza de lugares de trabajo no sanitarios, cómo habría que hacerla, ¿vale? También dejamos ese registro, limpiezas de pieza de ropa, objetos que se puedan sumergir o no. Esto, si os fijáis, lo dejaría todo puesto, ¿vale? Porque habla todo de si hay un caso sospechoso y positivo. O sea, siempre se va a actuar de esta forma, tanto con luego la limpieza como con la desinfección, luego la limpieza de esas piezas de ropa, objetos que se puedan sumergir en agua. También hablaremos del cubo de basura cuando hay esos casos sospechosos y la basura. Es lo que hay que hacer. No, ahí no hay formas de interpretar. Vale. Bueno, y después, ¿qué más ponemos? Pues pondríamos cómo utilizar la mascarilla. Si tenemos nosotros un archivo propio, lo pondríamos ahí.
y en la técnica de lavado de manos y higienización de manos, y también la de el lavado e higienización. Una es la de lavado y otra de higienización. Bueno, y hasta aquí lo que sería cada punto que tendríamos que hacer, ¿no? En ese plan de contingencia. No sé, Ana, si tienes así alguna duda, si te surge, porque ya supongo que has tenido eventos y entonces ahora viendo lo que deberías de poner en ese plan, cuéntame. En principio no. En No, principio no. A vale. ver, eventos han habido poquitos, pero bueno, en principio me ha quedado bastante claro todo lo que habéis estado comentando. He ido también tomando notas de todo. Vale. Y a ver. Cualquier cosilla, ya te digo, simplemente os ponéis en contacto con Aprobave o con nosotros directamente, en el sentido Perfecto. que se te surja cualquier duda. Yo creo que he intentado hablar del evento como un lugar multidisciplinar, ¿vale? Y ahí es donde al final vais a tener que entrar vosotros los propietarios o los que gestionan ese lugar. ¿Por qué? Porque tenéis, sobre todo, aparte de vuestro plan de contingencia, mucha coordinación, ¿vale? Que, claro, que os darán un plan de contingencia y tendréis que directamente, si pues te toca a ti ese trabajo, ir a las partes de ese plan de contingencias que necesitas saber. Y entonces todo tiene más o menos la misma estructura y te va a ser fácil identificar ciertos aspectos. Y es importante eso, que yo a vosotros sí que a lo mejor un plan de contingencia para una actividad sola, en el sentido de, pues, como he visto antes de fotografía, pues bueno, hasta le puedes dar el plan entero, pero vosotros que va a haber personas de diferentes, ¿no? Diferentes actividades, incluso diferentes empresas, pues establecer fichas. Aparte del plan de contingencias, pues tener esas fichas para hacer entrega. Y sobre todo lo de los checklists por el motivo de esa o exceso de confianza o esa estacionalidad. Porque al final el plan de contingencia, bajo mi punto de vista, es para eso, para llegar a comprobar que efectivamente se mantiene o incluso cuando revisamos, modificar cosas. Vale. No sé si, creo que no lo enseñé. Espera un segundo y lo enseño. Antes os enseñé ese documento, pero bueno, este documento viene, que os lo voy a dejar, viene de procedimientos de actuación para los servicios de prevención. Claro, para mí esto es más fácil, ¿no? Pero vosotros lo podéis desempeñar y aquí te van contando todo lo que yo os puse y he considerado importante. Pero ojo, ¿qué es importante? Que veas que cada vez lo actualizan. Tenía antes otro abierto que era del 8 de junio. Entonces, mira, aquí pone una actualización. Aquí pone una actualización. Ahora, no te ya. Ah, vale. Pues te decía que estos documentos se van actualizando. Entonces, cuando los busques, si lo quieres buscar, este te lo voy a dejar yo, pero la última fecha. claro, tienes que revisar la última fecha y, a ver, aquí pone adecuación a los cambios de la estrategia en detección precoz, vigilancia y control. Bueno, esto para realizar el plan no nos afecta y al final tampoco para desarrollar lo nuestro, ¿no? Las medidas que ya hemos hablado, pero puede ser que en algún momento sí que haya algún cambio, ¿vale? Y lo pondría aquí. Y, y yo creo que por mi parte, así explicaros, no me quise meter otra vez en las actividades, porque es que si no, aparte de no salir, no llegaría, yo creo que no llegaríais a ver todo el conjunto de ese plan de contingencia. A lo mejor cuando he pasado diapositivas has dicho, menudo coñazo, cuánta letra, cuánta historia hay, pero lo quiero para que lo pongáis al lado de vuestro documento y lo vayáis generando, ¿vale? Y hacer esas variaciones, pues por ejemplo eso, si vuestro establecimiento no es excesivamente grande o con muchas secciones o subcontratáis mucho, pues a lo mejor no hace falta un comité sino una persona sola. O el encargado, pues puede ser uno. Vale, eso bueno, al final
quien mejor lo va a saber sois los que estáis en esa actividad y realizando ese trabajo. En cualquier caso, lo dicho, os ponéis en contacto con nosotros y yo encantada de ayudaros. Yo, la verdad, fue un trabajo laborioso y muy cuesta arriba, digo al principio de la pandemia, y cuesta arriba por el plazo, porque había que establecerlo, pero tú cuando llegas a un sitio en el que ese plan lo llevan, ¿sabes? Y ves que lo tienen los trabajadores ya metido en el cuerpo, por así decirlo, por lo menos bajo mi punto de vista de técnico, te queda una buena sensación. Y yo quiero que a vosotros, los responsables, al final, os quede también esa sensación. Y sobre todo, ¿qué hay que hacer? Pues no sé si te ha pasado, pero concienciar mucho al trabajador, porque alguno pues también aún no está concienciado. Parece raro, pero ¿no? ¿Tú cómo lo has tenido? No sé si se cortó. No. No se cortó, pero se silenció el micro de ella en automático, creo que se silenció. Vale, ahora la perdona. abrió. ¿Vale? Sí. ¿Ahora me oís? Sí. No, digo que a ver, que por ese tema en principio nosotros no hemos tenido problema con los trabajadores, están muy concienciados y pendientes de todo. Pues mejor, Eso sí. mucho mejor así. Pero bueno, siempre, aunque estén concienciados, esos checklists, yo te animo a que los hagas. No, hay algunos que ya se ponen en marcha, sí. En cocina, en el hotel también, sí, se van poniendo en marcha. Claro, eso pues cada X tiempo o así. Luego también, a ver, de esto todo tenemos que aprender cosas. Bueno, yo soy un poco así y creo que vendrán otro tipo de pandemias y que ya estaremos preparados, ¿no? Pero también nos va a valer para otras, yo creo, ¿no? Para otras cosas que a lo mejor teníamos olvidadas o algo dejadas. Y Sí, pues porque eso, haces las cosas ya mecánicamente, a veces incluso hasta sin pensar, y de la otra manera, pues te obligas un poco a repasar toda el checklist que estabas diciendo y ver que todo lo que has hecho es lo que toca o lo correcto o que no se te ha despistado nada. claro. Y sobre todo también el tema de que para mí la organización, y supongo que para ti también, es primordial. O sea, eso de vamos viendo, a mí no me gusta nada. No, el improvisar no me gusta. Me gusta que Cuanta más esté gente todo hay, organizado, sí, porque luego siempre se descontrola algo y al menos puedes atajarlo. Si no, claro. te desbordas. Sí, pues yo en ese sentido soy, bueno, como técnico que soy, pero también hasta para la vida habitual. Y Sí. con estas nuevas formas de trabajar y que los trabajadores asuman también, ¿vale? Que no es un control por controlarles algo, sino para mejorar el trabajo, para hacerlo más fluido y más rápido, pues por ese motivo. Bueno, pues lo dicho, cualquier cosita.